o no para pedir. El nivel de sumisión del Poder Judicial era económico. Pero a un funcionario de tercera categoría. Claro. Grave. Entonces, bueno, ahí se estableció. Dimos la vuelta de la plaza para mí. Ya vamos a llegar a eso. El presupuesto histórico del Poder Judicial había oscilado entre el 1,8 y el 2%, digamos, del presupuesto de la provincia. Pasamos al 6, y bueno, sobre lo que vino, por supuesto se planteó la justicia oral, propender a lo oral, lo cual no pasó porque en lo laboral se pasó del oral a lo escrito, digamos, hay cosas que... Y recién ahora se ha retomado. Pero los dos, pues las otras dos cuestiones importantes era el Consejo de la Magistratura como mecanismo de selección y el jurado de enjuiciamiento como, bueno, mecanismo de control, digamos. O remoción. De juzgar, claro. También se creó el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, etc. Bueno, todas estas instituciones, ni bien nacieron, fueron, por el gobernador Bravo, fueron pobladas por el bloqueo, o sea, fueron armadas. Al fiscal de Estado se le dio estabilidad vitalicia, al defensor del pueblo se le dio estabilidad vitalicia, digamos, se armó. Por eso muchas veces falta la ley, no hay ley, no hay... y vuelvo a lo que al principio decía, el problema es el hombre, el problema es el ser humano, yo le doy todas las herramientas y los que tienen que decidir la pueden usar bien o la pueden usar mal. Como digo yo, el Tribunal de Cuentas duró, digamos, lo conformaron, lo armaron así, y duró hasta hace cuánto, 12, 14 años, todo ese tiempo, y bueno, estuvo estructurado en función del gobierno de ese momento, y esa práctica después queda digamos, esa mala práctica, porque en realidad deberían ser profesionales, independientes, con periodos cortos y opositores, normalmente opositores al gobierno de turno. Igual que la Defensoría del Pueblo, cuando más o menos la armamos en la parte política, yo siempre pensaba en España, porque Felipillo acababa de instaurar ese sistema, y el defensor del pueblo, que tenía controles más importantes que el nuestro, no solamente digamos, los derechos difusos, sino tenía más controles, era un viejo franquista. Entonces yo siempre pensaba y soñaba con un defensor del pueblo, digamos, de esa naturaleza. Como idealista siempre soñé que con esa aún con los defectos que podía encontrársele a esa Constitución del 86, nosotros tendríamos un cambio de calidad institucional muy importante. Pero... y vino el hombre. Y vino el hombre. Y vino el hombre a llenar ese modelo y terminaste en la misma. El gobernador define todo, el Tribunal de Cuentas no controla nada, el Consejo de la Magistratura depende de la corporación, tanto política como judicial. El hombre volvió, entró en ese proyecto. Sí, claro, bueno, es que no podemos eliminarnos. No, bueno, hay un debate, el debate, qué interesante, porque el debate, yo me acuerdo tenía discusiones con me decía el indio Augusto. Dice, los tiene que elegir los jueces y el gobernador. ¿Cómo lo va a elegir el gobernador? Y yo defendía rajatabla el consejo. Ahora soy partidario de que lo elija la gente. Pero, ¿cómo lo va a elegir? Usted para eso el consejo. Yo también, toda esa idea europea, el consejo y todo. Que se haga cargo el gobernador. Si es un chante el tipo, después ya sabe quién lo puso. Ahora, vos tenés todo un mecanismo que todo el mundo sabe que se ha construido una farsa. Eso te decía. O sea, me dijo Vila, fue el primero que me dijo, Carlos Vila,
nos equivocamos con esto. Dice, creíamos, como vos lo planteás, era toda la buena fe, un debate político impregnado por ideas dominantes, ibas hacia... Claro, vos ibas, pero la clase política venía otra cosa. Venía a utilizar todos los mecanismos para apoderarse de... Y terminaste en lo mismo, en una estructura política hegemónica controlando todas las instituciones. Reventaste la calidad institucional de la provincia. Sí, pero mucho podemos hablar de esto. Lo que yo quiero decirte que yo no me arrepiento, si en algo puedo haberme equivocado de los sueños que tenía, en fin, a mí me tocó protagonizar ya dentro de esa constitución nueva, por ejemplo, en el tema justicia como juez del jurado de enjuiciamiento. Con el Indio Busto yo integré el primer jurado que se armó, que fue y que terminó en la destitución del juez Zavalla, el tema famoso caso Pinar. Yo he recibido por ahí alguna sugerencia, algún llamado, en fin, pero nunca dejé, y está en mis votos cuando yo lo he escrito. Es más, se fundaba los votos. En disidencia. Estábamos de acuerdo, había un voto unánime, pero están ahí, digamos, de cómo votaba y por qué lo hacía, digamos, cómo lo hacía. Pero empezamos la charla hablando del hombre, de los hombres, y hablábamos lo difícil que está la sociedad, y, digamos, y en qué nos convertimos. Y la política. Horacio, ¿en qué te convertiste? ¿Sí? ¿En qué nos convertimos? Yo lo que, pues eso es lo que sostengo. El problema, más allá de que vos le estás pagando, lo estás privilegiando a una aristocracia para que sea la que reparta la justicia, que haga la justicia. Todos los problemas que podamos encontrar ahí son de la política. Porque sí, el problema es la política. Volviendo a las experiencias de algunos lugares, de otros lugares donde se han realizado sueños como el que tenían ustedes de mejor manera. Yo le preguntaba a políticos suecos, por ejemplo, el socialdemócrata, la izquierda verde, el propio partido moderado. Sí. La justicia, ni siquiera sabe. Lo que decía Guillermo, acá la justicia es tapa. ¿Y cómo se eligen los jueces? ¿Cómo? Ni sabe. O sea, la justicia no es un problema, es una institución que obviamente para abordar una conflictividad social que es menor, es una muy profesional, muy respetada por el político, lo mismo que la libertad, que vas a hablar de la pauta y todo lo mismo que la libertad de expresión. El hombre, y del hombre surge una política, y esa política respeta el acuerdo político constitucional. Aquí está todo el tiempo viendo cómo lo violás. Sí. Yo debo decirles, digamos, en este tema, dos cosas. En primer lugar, yo creo que la justicia, con esta constitución y todo, ha cambiado muchas cosas. Digamos, en algunas ha mejorado, en otras tiene las herramientas para mejorar y no lo ha hecho. En algunos juicios los tiempos han sido, digamos, se han reducido y eso es importantísimo. Que se incorporado. Y hay otros que, digamos, no tanto y habrá que reajustarlos. Es decir, creo no es la misma justicia la de antes de la Constitución del 86 con esto. Yo creo que se ha mejorado en muchas cosas. En los fueros, en lo que es la justicia de paz, en llevar la justicia hacia, sobre todo en los últimos tiempos. Yo creo que ha sido el tema de la administración. El tema del presupuesto no logró independencia. El tema de la estabilidad tampoco logró independencia. Bueno, ese otro tema, pero no logró independencia, pero creo que sí hay jueces o funcionarios independientes. Siempre hay gente. Es más, yo me animaría a decir, no es que me animaría a decir, esto lo digo yo haciéndome cargo yo conozco justicias corruptas en otras provincias, yo conozco, bueno, ¿para qué vamos a hablar de Comodoro Pi?
no es Es un el problema. caso de San Juan. San Juan podemos tener algún mal funcionario, todo eso, pero yo no conozco corrupción, digamos, dentro de lo que es la justicia sanjuanina. En ese sentido, lo veo y lo expreso así. Yo cuando me tocó juzgar, me puse, digamos, ser juez de jueces, me puse, yo creo que ahí aprendí un concepto que para mí es importantísimo, ¿no? Hablando de los mecanismos de selección y que en definitiva no nos están dando a lo mejor el resultado que la sociedad espera, porque la sociedad que espera y que el juez le resuelva su caso en el menor tiempo posible y con equilibrio, digamos, con el derecho en la mano. Eso, así tan simple. ¿Y para qué te sirven los procesos tan mejorados si vos vas a tener un juez que no respeta la ley? Entonces, este es el concepto que le quiero dejar a la gente, porque en realidad lo hice mío, pero lo leí en un librito y dice en relación a los mecanismos, ¿no?, de selección de un magistrado. Y él hablaba de los jueces en Inglaterra. Y este autor decía, en Inglaterra, o para los ingleses, el juez debe ser un señor. Y si sabe derecho, mejor. Eso es muy cortito, muy poco, pero significa muchísimo. Estamos tan lejos. Significa muchísimo. Esto es lo que debe entender el político cuando va y propone o propugna que alguien llegue a la justicia y todo esto. Si esa persona que es un señor, digamos en todas sus palabras, el derecho lo puede aprender, pero a ser señor no se aprende todo, eso se hace de toda una vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tiene que aplicar el derecho, no va a haber influencia, va a tratar de aplicar el derecho como, conforme a la ley, conforme lo dicta su ciencia y conciencia. Entonces, muchas veces, o siempre, el dirigente, el funcionario, digamos, que detenta el poder, cree que nombrando a tal o cual persona se asegura algo. La impunidad. No se la asegura y nunca se la aseguran, porque nunca un pusilánime que llegue de esa manera le va a poner firma, porque va al día siguiente de obtener el objetivo. Claro, va a cambiar, digamos. En cambio, si tiene la razón y ese juez es un señor, digamos, con todas las letras mayúsculas, no va a permitir que por influencia contraria, digamos, termine en una condena un inocente. Entonces, yo creo que de esto se trata, digamos, en cuanto a los mecanismos tanto de selección como obviamente de remoción. Yo lo que digo con relación a esto es que nosotros sí nos parecemos a Finlandia. Acá nunca se pilla un corrupto. No hay corrupción. Siempre, claro, ¿no ves que acá nosotros nos cansamos de presentar denuncias penales de hechos de corrupción contundentes? Y están una impunidad absoluta. Nos cansamos de presentar por derechos que están en la Constitución más claro que el agua. Más claro que el agua. Hay magistrados nos dicen que un trabajador que recolecta residuos, que está con un contrato basura hecho por un funcionario público que está incumpliendo con sus deberes funcionario público, es un empresario prácticamente que ha acordado con el patrón morirse de hambre, vivir explotado, y hay un acuerdo de partes que hay que respetar. O sea, cuando toda la legislación, desde el 14 bis para abajo, nos dice que es un contrato de relación de dependencia y que esa persona, que es una conquista de los movimientos históricos como el peronismo, hay que darle vacaciones, hay que pagarle salario mínimo, hay que tenerlo en blanco. Y sin embargo, los jueces, no, a nosotros nos tocó las peores. Porque, claro. Entonces, ¿dónde está esa imparcialidad después de todo esto? A mí me ha tocado casos de gravedad intervenir. Por ejemplo, un caso asociado a la causa de Telechea, donde me querían revocar un recurso argumentando que yo no tenía representatividad con el poder en el expediente. Opus acta. Lo dio vuelta a la Corte Suprema de la Nación porque era una barbaridad absoluta y me lo ratificó
además de la sala penal que no me dio, del juez de instrucción, la sala penal que no me hizo lugar, la corte. Horacio, ha llegado un momento del programa, aunque no es que haya hablado poco, porque le hemos dado toda la oportunidad, solo que hemos, digamos así, intentado proponerle alguna directriz para que él se manifestara, pero Daniel, ha llegado el momento donde vos podés cerrar esta entrevista, que no va a ser la última, porque sos un tipo con experiencia, con la verdad, muy entretenido, con mucha formación, y un dirigente que a nosotros nos gustaría recuperar también en tu participación, muchísima experiencia también en la función pública, bueno, pero tenés ahora la oportunidad de hoy decir lo que vos quieras ahora, porque va a ser el cierre del programa. Bueno, muy sencillo. Primero, decirles que todo esto para mí tendría un sentido si pudiéramos empezar a recuperar algo de lo que hemos perdido. ¿Qué es lo que hemos perdido? Y el diálogo, escucharnos y darnos la razón o darle la razón a otro cuando la tiene, y no perder el tiempo, y menos a la edad que ya tenemos, perder el tiempo en reuniones que nadie se escucha, que no sirve para nada. Esto en cuanto, por supuesto, a la parte interna de los espacios o en los espacios en que cada uno milita, en que cada uno está políticamente activo. Ahora, el problema del momento social que vivimos para mí es gravísimo y es el más importante, es donde debemos tratar de rápidamente actuar. Porque, a ver, yo me pienso o me planteo yo mismo, digamos, ¿cuáles son los puntos sobre los que me puedo poner de acuerdo con dirigentes o militantes de otro partido? No me voy a poner en el tema seguridad, en el tema droga, en el tema la escuela pública, digamos, por decir 3, 4, 5, 10, podemos hacer 15 temas. De esos, ¿cuántos podemos sacar? No nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a dejar que el gobierno nos pase por encima, nos soslaye, nos desguace empresas o sistemas educativos o sistemas, nos genere una anarquía y nosotros después tengamos que reconstruir. ¿Desde dónde? Es decir, creo que esto es urgente, esta es la gran preocupación que hoy me invade y creo que es a lo que nosotros tenemos que invitar a toda la gente, a toda la sociedad. Yo creo que hay 3, 4, 5 puntos que podemos empezar desde ya, digamos, a defender, a actuar para defenderlos y poder, porque después, si nosotros no hacemos nada, digamos, en este gobierno, con la anarquía que presentan, con la destrucción total hasta de las instituciones, nosotros vamos a tener serios y graves problemas. Yo no quiero estar luego llegando a presenciar un sistema que sea un golpe a los peruanos o ese tipo de situaciones que retrasan, por lo menos en nuestro país, 20 años o 30 años hacia atrás. Es decir, nos genera un retroceso total. Eso por un lado, y finalmente, digamos, como preocupación, ¿no? Y finalmente decirle que me he sentido muy cómodo, la verdad, me ha gustado mucho estar en este espacio, pedirle disculpas al oyente por todas las cosas que se han dicho y no correspondían o que se dejaron de decir, pero felicitarlos por precisamente tener este espacio en donde la gente pueda expresarse, decir lo que piensa, y creo que siempre es positivo hacerlo, siempre deja algo, siempre genera algo, y bueno, esa semillita que genera, indudablemente que se va a ir multiplicando, y les deseo a ustedes, y tienen asegurado el éxito en este muy, pero muy lindo espacio. De alguna manera, agradecerte estas últimas palabras, pero fundamentalmente agradecerte que parte de nuestra idea con Horacio es
vos me conocés de hace muchos años, yo le digo a la audiencia, yo empecé a trabajar como abogado con Daniel, aunque no me lleva tantos años, pero él era ya un abogado en el ejercicio muy activo de la profesión. Yo estaba recién empezando y él me invitó y yo estuve varios años en el estudio con Daniel. Entonces lo conozco mucho, sé de su calidad y demás, y después también compartimos muchas horas de política y de todo eso. Y él es un peronista a que yo respeto mucho, pero fundamentalmente porque, bueno, tal como lo han podido advertir en este rato que hemos compartido, es un tipo no solamente doctrinario, sino que es un tipo prudente, ubicado, al que no necesitas darle parámetros para poder tener un momento agradable y constructivo desde el punto de vista político. Dicho esto, quiero decir que la idea de este programa con Horacio es promover como quien dice un paraguas de protección a la actividad política que está tan desacreditada y nosotros creemos... Meterle más política. Creemos que es al la revés. idea que dijo él es fantástica, la idea de ese colegio de abogados. Discutir, más allá de las coincidencias, al mango, claro, meter la política. Nosotros creemos que es al revés. Pero... hay que recuperar la política, darle calidad a la política, mostrar que hay hombres entre todos nosotros. Yo le, digamos, lo último que digo, bueno, no quiero quitarles más tiempo, pero, digamos, ratificando eso. Cuando yo iba en representación del Colegio de Abogados a FACA, la Federación Argentina de Colegio de Abogados, se crea una comisión que se denominó Comisión de Defensa de la Defensa. ¿Por qué? Porque todos los abogados defensores de presos políticos, de familias desaparecidos, todo eso, estaban teniendo muchísimo problema, eran perseguidos. Y Antonino fue preso. Bueno, esto es abogado, digamos, una comisión de defensa de la defensa, o sea, respaldaba al abogado defensor. Claro. De la persecución de la cual era objeto. Entonces siempre en esa comisión yo me gustaba participar porque yo sentía que ese colega necesitaba un respaldo. A lo mejor estaba defendiendo, no sé, un comunista, digamos, y a lo mejor él también era, pero era en su función de abogado, nosotros debíamos defenderlo. Tan buena fue la labor de la comisión, que adentro de la comisión había un abogado correntino, don Benchetric Medina, el apellido de él, liberal. En Corrientes existe el Partido Liberal, claro, que ahora ha ido el presidente, creo, a brindar no sé qué cosa, estuvo estos días pasados. Ese Partido Liberal, este hombre era de ese Partido Liberal. Nunca conocí un liberal tan democrático, tan correctamente democrático como ese señor. He aprendido mucho de él. Discutíamos absolutamente todo, pero con una altura, con un respeto y por supuesto, él como liberal defendía el Estado de Derecho más que nadie. O sea, ese es digamos, la tremenda experiencia que yo tuve y que creo que es la base del entendimiento. Y un liberal que no defiende el Estado de Derecho. Ahí está.